Muy bien, 11 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. Seguimos recibiendo invitados. Agos, ¿es así? Así es, Tony. Tenemos invitado al doctor Raúl Riquelme, como todos los viernes acá en el piso. Y hoy vamos... Buenos días, doctor. Buenos ¿Cómo le va? días a todos. Perdón. ¿Cómo estamos? Acá andamos. Bueno, bienvenidos acá antes del mediodía. Y bueno, vamos a estar hablando de miedos y temores de los adultos mayores. Cuéntenos, a ver, ¿cuáles son los miedos y temores? Los miedos y temores en adulto mayor realmente es un tema bastante amplio hoy en día, que se ha gestado mucho más y se le ha dado mucho más hincapié desde el punto de vista de los estudios científicos al tema del miedo, el miedo a salir después de esta pandemia en que nos han mantenido bastante tiempo encerrados, y a muchos le ha dado lo que hoy le denominamos el síndrome de la cabaña, Claro. en donde el paciente adulto mayor y no adulto mayor, adulto joven, tiene ese cierto temor todavía a salir Claro. al exterior. Y también está la contraparte, ¿no? El hecho de salir todo en forma abrupta, que se ha visto, hoy en día se está tranquilizando todo este tema. Eso es uno de los temores fundamentalmente. Y otro de los temores de la vieja época o de la vieja era es fundamentalmente el temor, son dos cosas. Sí. El temor al atragantamiento, Sí, lo está realmente, viendo, sí. y el temor a la caída. La caída, el hecho de salir Claro. a la calle, las veredas, todo eso, la poca visión, los problemas cervicales que tiene ya el adulto mayor. Entonces todo eso me lleva a ese temor a la caída. Y la caída que es bastante representativa y un icono de sus complicaciones, fundamentalmente la fractura de fémur, la fractura comúnmente denominada de cadera. Claro. Entonces eso me va a llevar todo al temor y al retrotraimiento del adulto mayor a quedarse dentro de todo en el hogar. Claro, sí. En algunos casos, el hogar que no está adecuado a la vida diaria del adulto mayor, que hoy la arquitectura empieza a tener una rama de las construcciones de los hogares con proyección al adulto mayor. Es decir, las bañeras ya están dejándose en desuso y un montón de otros factores para el hecho de que a los 20, 30 años de haber ocupado ese hogar sea todavía adecuado para los individuos que lo han comprado, o sea, el adulto mayor en sí. Claro. Recién veía, decía, bueno, el temor es atragantamiento, bueno, porque sucede eso de no querer comer ciertas comidas y también marcaba el de caerse también. ¿Y de dónde nace ese temor? Porque también, doctor, y ya me da... Cuando cuando un adulto se jubila, de estar con tanta actividad, y después quedarse encerrados también, viene ahí como ese de golpe de que entra con todos los temores. Sí, realmente eso también, los trastornos del ánimo que nos va a ocasionar. Lastimosamente lo que ocurre en nuestro país, en la mayoría de los países tercermundistas, el júbilo, jubilare, es realmente lo que significa la palabra jubilación o jubilado, que hoy en día no hay ningún júbilo desde el punto de vista económico o rentable, amén de que el adulto mayor se le ha considerado ya como consumista, por lo tanto se le ha abierto una cartera amplia en el mercado para consumir. Y eso muchas empresas y muchos otros han ofrecido todos sus productos para el adulto mayor y muchas otras lo han abusado y han sobrefracturado todo este sentido del uso al abuso al adulto mayor. De todas maneras, la palabra jubilación que me decía, sí es cierto. El hecho de tener fundamentalmente sexo masculino, de haber sido el eje del hogar, claro, llega un momento en que lo que hemos cuidado no tienen que cuidar, entonces ahí se genera un cierto temor a la soledad, que ese temor a la soledad me ocasiona un trastorno de ansiedad. Este puede ser un trastorno de ansiedad con episodio esporádico o un trastorno de ansiedad ya generalizada, bien instaurada. Este trastorno de ansiedad generalizada me va a llevar a insomnio, trastorno de la hora del sueño, tanto en el inicio como en el mantenimiento. Por lo tanto, todo eso me va a generar todo lo que es realmente un temor mayor. Claro. Eso, con la pérdida de la capacidad visual, con la pérdida de la capacidad auditiva, con los problemas cervicales que me va a llevar a un mareo, a un desvanecimiento, a una caída, sensación de inestabilidad,
sensación de debilidad de los miembros inferiores por ingesta inadecuada de alimento en muchos casos, que eso me va a determinar que el paciente adulto mayor se me va a retrotraer, se me va a volver apático más que depresivo, por lo tanto, eso me va a tener en cuenta de que tengo un adulto mayor, que tengo que saber abordarlo para llegar a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento, que se llega así en el 100%. Muchas veces, a medida, si bien no queremos entender nuestra finitud, porque si nacemos, obviamente que tenemos que morir. La vida, sí. Realmente, entonces eso es un cuadro evolutivo realmente marcado. Tenemos ese cierto temor a la muerte, El miedo, pero, que se le dice. pero muchas veces tenemos mal temor a lo que dejamos, a todos los casos inconclusos, a cómo dejamos la situación entre los hijos, la interrelación del grupo familiar propiamente dicho. Por lo tanto, eso me conlleva un montón de cosas. Doctor, ¿y no existe la posibilidad? Todos sabemos el camino que vamos a recorrer en la vida, todos sabemos que vamos a llegar a la jubilación, todos sabemos que vamos a llegar a la muerte. ¿No existe la posibilidad de que nos preparemos antes, de que busquemos alguna manera de decir, bueno, a ver, voy a hacer cada día de mi vida lo más lindo que pueda para ser feliz, para estar bien, para estar contento, contenta y llegar a mi vejez con prácticamente todo ordenado con respecto a las relaciones familiares? Siento a los hijos y les digo, bueno, a ver ustedes, ¿por qué no se hablan entre ustedes? ¿Cuál es el problema? Si mamá o papá necesita verlos bien. No podemos hacer esas cosas, ¿no es más fácil, doctor? Sí, realmente sí se podría hacer y eso es lo ideal y a la vez utópico en muchos de los casos entre el relacionamiento entre hermanos, fundamentalmente en la mayoría de estas situaciones. Si bien se puede llegar, y desde el punto de vista de la gerontología, una rama bastante que está creciendo en forma agigantada, todo lo que es el envejecimiento saludable, tratar de llevar a realizar todas las consignas, dar todas las herramientas necesarias para que el individuo cumpla con todo su periodo, llegando al punto de vista de su vejez. Y hoy hablamos desde la cuarta edad, ya empezamos a hablar de la cuarta edad de los 80, 85 años a 100 o más, que tenemos algunos pacientes de esa edad, por lo tanto esa cuarta edad también tengo que ir a considerarlo. Muchas veces, si bien en algunos casos la relación puede llegar a ser cosa y sentarlo, muchas veces tengo los trastornos cognitivos desde leve a severo, por lo tanto no tengo una buena relación, un buen enraizamiento para lograr esa conversación ideal que se debería haber hecho muchos años atrás. Estamos inmersos en una vorágine diaria, realmente estamos viviendo rápido y acaloradamente muchas situaciones y lo que hablamos muchas veces entre colegas, lo que es hoy las 24 horas del día a lo que era hace 10, 15 o 20 años atrás, hay una diferencia garrafal. Por lo tanto, estamos las 24 horas, ¿será real o será virtual de lo que vivimos realmente hoy? Doctor, bueno, ¿cuál es la recomendación de cómo manejar estos miedos? Que a su vez, bueno, recién lo hablábamos, ¿no? El miedo a caerse, al comer, que a una persona grande por ahí lo retrotrae, ya no camina tanto o come de otra manera, y que eso a su vez lleva a otras complicaciones, ¿no? Físicas. Exacto. Y un montón de cosas. ¿Cuál es la recomendación para aquel adulto que está escuchando la radio, que siente estas cosas que nos estás contando para poder manejarlas, ¿no? ¿De qué manera? Realmente existen muchas herramientas necesarias. Primero la evaluación del contexto general, primero la evaluación del paciente en sí, a conseguir qué es lo que realmente, cuáles son sus temores, porque el temor puede ser el atragantamiento, a la caída, a la salida, a la agorafobia, la fobia a quedarse, la claustrofobia, la fobia a quedarse netamente solo, la fobia a no sentir afecto, la fobia de muchas veces de existir la probabilidad de ser geriatrizado. Por lo tanto, hay muchas cosas. Primero, evaluar el contexto físico,
y psicológico del paciente. De una vez que tratemos y encontramos trastorno del ánimo, podemos llegar a ver. Porque solamente la geriatría no nos abarca, igual que los cuidados paliativos, no nos abarca el paciente en sí, sino todo lo que es el grupo y el contexto familiar. Todo el entorno. Si con este adulto mayor que hoy tenemos, y que la geriatría, si bien es una rama de la ciencia médica bastante niña todavía, por lo tanto tenemos que empezar a dar esa herramienta para el hijo e incluso para el nieto el día de mañana, tratar de ser, como la anécdota esta que decía... papá, ¿qué está haciendo? Un plato de madera para el abuelo porque rompe todo. Es decir, trata que sea duradero, así te sirve para vos. Claro, totalmente. Y yo creo que la herramienta hay que usarla, porque tenemos una señora de televisión, Mirta Legrand, más de 90 años, que la capacidad y la inteligencia, que te puede gustar o no, pero cómo pregunta, cómo estudia, que hay que utilizarla, ¿no es cierto? Yo creo que también es un chip social que tenemos. Ay, te jubilás o llegás a viejo, ya no servís para nada. Eso me parece que también es ahí, no es así. Me parece que Susana Jiménez, Mirta Legrand, en su tiempo, Bernardo Neusta, Mariano Grondona, han marcado que la capacidad y las herramientas están. Pero también tiene que... perdón. Primero, me parece que tiene que ver un poco con lo que decía recién el doctor, con el entorno, ¿no? Porque uno cuando llega grande, generalmente los hijos o los nietos, viste, ya está, papá, Sí, no hagas, ahí, quédate ahí, sí, que yo te sirvo, que yo te sí. atiendo. Y después ellos al dejar de hacer me ha pasado que lo he visto, Sí, lo que al ves. dejar de caminar, de hacer sus cosas propias para ellos, con el tiempo, viste, se van como deteriorando, y bueno, y tiene que ver con eso, con el entorno también que, viste, que está encima, que te cocino, que, bueno, todo eso. Sí, Imaginemos todo esto con una pandemia, Doc, ¿o no? Exacto. Claro. Si bien tenemos íconos Sí, de adultos mayores saludables, claro. realmente Mirta Legrand, siempre y cuando le hayan ido a anotar, caminando no. Desde todo ese punto de vista, tenemos muchos íconos de adultos saludables que han tenido una vida relativamente confortable a lo largo de todos los años. También tenemos que considerar al adulto mayor que no ha tenido esa vida Sí, confortable, sí, es que ha verdad. peleado el día a día. Entonces tengo otro criterio, otro umbral para muchas actitudes y aptitudes para enfrentar la vida diaria. Es cierto también que tenemos que llegar a evaluar y tratar de evitar que ese adulto mayor sienta esa soledad, sienta ese desarraigo a haber sido el eje o el jefe de la familia, a disminuirse. Por lo tanto, eso me va afectando mucho más la virilidad. Y en el adulto mayor, fundamentalmente, también tenemos otro ícono de que no puedo manejar más el auto, Claro. no puedo mantener relaciones sexuales más estables, por lo tanto, eso me va deteriorando un montón de vista, desde el punto de vista psíquico y físico a la vez. Claro. Sí. Pucha, Claro. querías preguntar algo, ¿no? No, era sumar un poquito de lo que aclaró el doctor en este caso, que también hay gente que llega a la vejez, yo creo, con dolor, experiencias Sí, y demás, sí. que te van forjando como persona. En este caso yo creo que llegar a la vejez de una manera hegemónica no es posible, pero bueno, estas figuras que llegan yo creo que lo hacen porque tienen una estabilidad económica, una estabilidad emocional, por ahí También. resueltas algunas Sí, cosas, pero- y también con la calidad de vida en general Claro, que y- conlleva tener Sí, los es medios para fundamental realizarlo. eso. Y doctor, también yo lo traslado a mi colectivo. Una persona trans, 35, 40 años, no podía estar viva, no vivía porque no tenía un trabajo, Sí. una calidad de vida digna. Y hoy por hoy son casos Yo mi excepcionales. chip lo tenía que yo a los 35, 40 ya partía. Y hoy digo, no, quiero vivir como Mirta Legrand o como alguien, ¿me entendés? También tiene mucho que ver eso. Sí. Sí, la geriatría está también abocado, la geriatría y los cuidados paliativos sí está abocado totalmente a ese sector hoy fundamentalmente, que tratar de ofertar, ¿qué tenemos para ofertarle? Claro. A este grupo etario, por lo tanto se va manejando y vamos creciendo a la par de que vamos haciendo. Yo siempre digo que la medicina se hace de varios puntos de vista. La medicina basada en la evidencia científica, que es el ícono máximo, obviamente. La medicina basada en mi experiencia, en lo que yo tuve, en lo que yo adquirí a lo largo de los años con los pacientes que han entrado, y la medicina basada en la providencia. No es lo mismo adquirir una medicación de que sale entre 50 y 60 mil pesos para un paciente a uno que no voy a tener ese acceso Claro, a esa. sí, Por lo tanto, totalmente. tenemos que ubicarnos. O el tratamiento quirúrgico en una zona rural que puede llegar, debe ser rápida y concisa en algunos casos, que no llegamos, entonces vemos muchos traspiés para brindar una buena medicina. Claro.
¿Algo más que quede? No, Bueno, ahora la verdad que un estamos, tema ¿no? súper importante, doctor. Me encantó, me encantó. Sí. Cuidarnos nuestros adultos mayores es la base y trabajar con las herramientas, que las herramientas están y bueno. Un placer, doctor, que nos acompañen como todos los viernes y bueno, lo esperamos Aquí el próximo estaremos. viernes. Es lindo esto, que nos enseñe, doctor, que nos enseñe a cuidar a nuestros viejos, porque los necesitamos, porque Sí, sí. son útiles. No es que una vez que se jubilaron quedaron inútiles, los necesitamos mucho, hasta para un abrazo los necesitamos. Sí, así Sí, es. eso es Entonces, gracias. cierto. Y ellos necesitan de ese abrazo. Sí, También. así es. Bueno, recién nos marcó algo que yo no lo tenía, por ejemplo, la cuarta edad, yo decía hasta la tercera edad, y viste, todos los días se aprende algo nuevo y eso es súper importante. Bueno, ahí pasaba nuestro doctor que nos acompaña todos los viernes, Raúl Riquelme, geriátrico y gerontólogo. Así que muchísimas gracias, doctor. 24 horas